Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y junca, prenda de los Tupamaros, luz de la banda oriental, el cielo de los matreros. Miren qué oscuro que está, bien oigan las media luna, que lo andan por alumbrar. Bien oigan las media luna, que lo andan por alumbrar. Pasa nada. Quienes luchan en el acierto o en el error, frente a la injusticia de las sociedades en las que nos toca vivir, quienes discrepamos con el mundo en el que vivimos, lo hacemos desde ciertas cuestiones afirmativas. Una de ellas es la vida y la felicidad humana. Estas cosas estaban inmanentes, nacían en nuestra propia lucha. Nosotros nos sentimos íntimamente felices, no porque no hayamos cometido errores, hemos cometido cantidad de errores porque hemos vivido mucho. Pero todo lo que hemos vivido, lo hemos vivido con fuerza, con ganas de vivir. Pa' mí que los chapetones ya no cuentan redota, y es que no han caído en que somos pocos, pero bien contados. Venancio Benavides y Perico el bailarín, saldremos a chuza y bola, a gata suene el clarín. Saldremos a chuza y bola, a gata suene el clarín. Ser tupamaro es como un sentimiento, ¿verdad? Más que como una definición política. Hoy, después de tantos años que pasaron, ¿no? Miles de tupamaros y tupamaras se sienten tales, se autodefinen tales, se identifican como tales. Lo cual no quiere decir que ellos estén hoy organizados dentro de lo que se denomina Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Yo pienso más que los que estamos organizados en el MLN somos una minoría de los tupamaros. Nosotros no renegamos de la forma de lucha, nunca. En el pasado pudimos haber tenido aciertos y errores, pero no renegamos de la forma. Lo que en esta etapa
adoptamos otro camino porque se adaptaba mejor a la etapa. Pero no sabemos, yo que sé, a fin de siglo qué es lo que va a pasar. El mundo cambia a una velocidad que es casi imprevisible saber lo que va a pasar. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por incorporar gente joven, por transmitir nuestra historia, pero también por absorber las necesidades. Nosotros somos muy sensibles a las necesidades de la sociedad, pero también pienso que el contingente joven es lo que le va a dar continuidad a todo esto, si no nosotros corremos realmente serios riesgos de convertirnos en un registro histórico, ¿no? Se nos llamaba la Suiza de América. En los primeros 50 años de historia. La vida era más sencilla, pero la comida era de calidad. Los pobres comíamos calidad. Pero la economía empezó a derrumbarse. El mundo empezó a cambiar. Y a partir de la década del 50 este país se fue haciendo cada vez más latinoamericano con los problemas de América Latina. Allí arranca nuestra historia. Bueno, yo creo que ni yo ni mis compañeros y mis compañeras que fundaron el MLN éramos algo especial, distinto a cualquier joven. Éramos normales y diríamos que en lo que me es personal yo creo que Tupamaro por casualidad. Yo tenía otros planes, otros planes para mi vida. No pensaba nunca ni ser guerrillero, ni dedicarme a la política, pero creo hubo un filósofo que dijo: el hombre es él y su circunstancia. Aquí hubo circunstancias políticas, económicas, sociales y morales que hicieron que este país dejara de ser lo que era y comenzara a entrar en la crisis general de toda América Latina, y entonces aquella juventud que de pronto tenía otros planes, que de pronto tenía otros proyectos de vida, tuvo que dedicarse a esto, y luego fue también producto de esas circunstancias. Por el año 62-63 acá había manifestaciones fascistas y se produjo una violación de la autonomía universitaria, con una invasión de cuerpos armados por la policía, una cosa que impactaba mucho en las tradiciones culturales del país, donde la universidad era una cosa un poco sacrosanta. Los gobiernos cada vez eran, por más constitucionales que fueran, eran cada vez más autoritarios. Y en ese plano pensamos que el país iba hacia una dictadura, ¿verdad? Y del otro lado estaba la Revolución Cubana, que influía también en el campo de las ideas, que demostraba que se podía luchar. En ese marco, quienes teníamos una estrategia defensiva de respuesta armada, partíamos de este principio. La lucha armada la desata siempre la derecha cuando la situación legal no le permite seguir manteniendo sus privilegios de una forma u otra. Son unos fusiles viejos, ¿no? Pero en su momento los usamos. Esto sería así. Claro. Pero con la mira para arriba, ¿no? En realidad. Sí, así. No tiene que... Ahora sí. Y este es el proyectil. Esto los usábamos como defensa, por ejemplo en las camionetas, cuando íbamos a una acción, atrás iba uno para cubrir la retirada con esto.
Esto es el que De la prefectura. de la prefectura de Bella Unión, de donde fueron sacados. Está medio viejo. En realidad yo sabía tirar con rifle 22 y eso desde chica. Y después me enseñaron en el MLN. Había instrucción militar. Había instrucción militar. ¿Entendés? Es decir, te explicaban cómo era un arma, cómo funcionaba, las posiciones de tiro. desarmaba. Después se hacía tiro al blanco. Y bueno, y después ibas Y después a ya la- la práctica. a la práctica. Te Que enseñé. siempre es distinta porque tiene imprevisto. Pero va. Yo no recuerdo exactamente, era 7-9 con... nosotros dos, el gitano, Sí, el zurdo, sí, Sonrisal, sí. el loco que era de acá, el Sí. loco que era de acá, Ñavi. Y ¿quién más Ñato, estaba acá? el de tu barrio ya, Sí, 7. 7. Más Raúl Sendik y que quedaba lejos de acá, después podemos ir esperando en otro vehículo el transbordo para llevar las armas para el norte. Porque las armas se iban a usar en una ocupación de tierras de los cañeros, ¿no? Sí. Si no hubiera pasado lo que pasó, es probable que esa ocupación se pudiera haber realizado y hubiera dado origen tal vez a un movimiento campesino parecido al de los sin tierra de Brasil. Sí, seguro. Como las cosas evolucionaron de otro modo, bueno, pero hablar lo que hubiera pasado es como decir que si mi Sí. tía tuviera ruedas sería una bicicleta, ¿no? Vamos a ver si podemos ir hasta allá, hasta el fondo y dar la vuelta. Vamos. Bueno, nosotros en esa época todavía no estábamos en la comisión, éramos muy jóvenes. Muy jóvenes. Pero recordamos que la reacción fue de asombro. Evidentemente, algo que en esta zona de tanta tranquilidad, de tanta paz, que sucediera un hecho de esos. Sorprendió mucho a todo el mundo. Mirá si nos llevan preso ahora por venir otra vez al tirotejo a robarlo. No, no llevan porque son muy viejos. Da lástima. Las armas que se robaron estaban inutilizadas por el cerrojo de las armas esas. Estaban en la comisaría, seguro. Solamente el arma. Y solamente el arma no sirve. Las armas deportivas sí servían, estaban funcionando, pero eran calibre 22, eran armas de menor potencia. Y la munición también servía, y había bastante munición, de 7 milímetros. Y fue un fracaso también todo esto porque, como ya explicamos, la camioneta volcó en la madrugada, muy lejos de acá, ya a mitad de camino entre esta zona y Paysandú. Y a partir de ese vuelco la policía hizo una investigación que le llevó 2 meses y pudo ubicarnos, ¿no? Eso dio lugar al nacimiento prácticamente de la unidad entre los distintos grupos, porque a partir de ese momento, a raíz del fracaso, tuvimos que pedir más ayuda, ¿te acordás? Sí. A otros grupos. Sí. Y además, entre todos, teníamos que administrar un patrimonio común, que eran Sí. esos fierros inútiles, la munición, Mm. y la clandestinidad de Raúl, de algunos otros que también pasaron la clandestinidad, y algunos presos. Sí. Ese conjunto de cosas en común, a partir de un fracaso, consolidó el proceso de creación de lo que después va a ser el MLN, los Tupamaros, ¿no? Hay fracasos que son más importantes que las victorias, ¿no?
los compañeros que las tenían las escondieron para que no cayeran en el poder de la represión y nunca cayeron. Compañeros murieron, otros desaparecieron y algunos que todavía recordaban en el lugar donde habían sido escondidas la lograron encontrar. De modo que para nosotros son un símbolo porque si bien ya no sirven, nunca fueron entregadas, nunca cayeron. Si me tengo que definir, soy un terrón con pata. No solo que vivo y he vivido en la tierra, y vivo para la tierra. Todo hombre necesita un margen de felicidad personal, sea consciente o no. Siempre busco de hacerme un rato para hacer aquello que me gusta. Es la forma de definir la libertad humana. Mi libertad la consigo en las horas que trabajo la tierra. Hoy, como tuve mucho tiempo en los años del calabozo, he intentado conocerme. Y en eso estoy. $300, 400, más o menos. Si hay alguna fecha especial, preparamos más. Depende de la altura del mes y de las fechas, ¿viste? Y de lo que tengamos. Y de lo que tengamos, lo que llevamos. A fin de mes está bravo porque no hay plata. Acabó la plata. $1. Más o menos. ¿Y por qué flores? ¿Si no legumbres o vacas o...? Tuvimos vacas. Las Flores porque teníamos el oficio viejo. Porque donde yo nací vivía la colonia japonesa. Y algo aprendimos ahí. Y porque es más intensivo es más familiar, depende más de lo familiar. Y nosotros tenemos que coordinar el trabajo con la militancia. Las flores no se van, están ahí, se quedan. Si tenemos que salir, se quedan. Eso también. Nosotros pensábamos tener un poco de tambo acá, porque se presta el lugar, pero no pudimos. La vida. Si estuviéramos solo dedicados al campo, Sí. sería muy distinto. Si no fuéramos militantes, Pero tendríamos además algunas vacas lecheras. como la principal tarea nuestra es la militancia, esto es un medio de vida nada más. Tenemos que adaptar un trabajo que nos sirva para vivir y bueno. Nos da porque somos muy humildes. Claro.
consumimos poco. Nosotros nos planteamos consumir lo justo. Claro, porque si no tenemos que trabajar demasiado y no podemos militar. Entonces estamos fritos. Ni disfrutar la vida ni nada. ¿Cómo se cambió tu vida en ese año? ¿Por ser diputado? Sí. Y se complicó. Se complicó, sí. Porque no puedo trabajar acá en la chacra. Es poco lo que puedo hacer. Hay pilas de día que no puedo hacer nada. También, lo que pasa es que yo tengo menos obligaciones porque yo soy suplente. Y trato nada más que una comisión que hace toda la periferia de Montevideo, el área metropolitana. Entonces no es tan exigente. Además es distinto un municipio que es distinto el nivel de... Este país tiene 16 millones de hectáreas. La mitad, casi 8 millones de hectáreas, están en manos de 1.200 familias. 1.200 familias son dueñas de la mitad del país. Son los más patriotas, porque tienen más cantidad de patria. Y gran parte de esos campos están sin trabajar, sin producir. En la otra franja existen cantidad de pequeños propietarios que tienen tan poca tierra que no pueden vivir. Entendemos que hay que tener una política más equitativa para que el país pueda incluso utilizar los recursos no aprovechados. Y estas no serán reformas socialistas, no nos llevarán a un mundo sin contradicciones de clase. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por el guiso y por la comida de la gente concreta que camina hoy, porque si no, nuestro pueblo no nos entendería. No abdicamos en nada de lo que nosotros pensamos, pero no queremos ser filósofos de café. Bueno. ¿Cómo anda? Tengo que hablar con usted, Cacho. ¿Sí? Urgente. ¿Qué pasó? Ah, no sé. Parece que no entendí bien. Y bueno. Estuvo buena la reunión anoche. Sí. Sí. Mucha manera. Pero como que era para coordinadora, ¿no? Mucha manera. Sí. Bueno, ¿qué es lo que tenías? Bueno, tengo esto de alcoholes. Sí. Me decía Manuel Sí. que bueno, como que... En algún momento te he dicho que no seas más o menos revolucionario por donde se esté, sino para lo que se esté. Este es un lugar de trabajo que no me gusta, que no me motiva, pero no es más que un lugar de trabajo que podría servir, y después haremos algún día un balance para contribuir a que se amplifique la lucha de la gente, que es el cerno de la cuestión. Entonces, bueno, yo estoy como un soldado que lo mandan a un lugar. Y chao. Bien, sí. ¿Es un sacrificio para ti? En cierta medida, sí. Tenemos un dicho viejo: no se cambia de matungo en la mitad del río. No sé cómo se traduce. Y yo ya estoy casi al final del viaje. Entonces me piden algo que me cuesta mucho. Tal vez si me hubiera agarrado con años menos, de pronto la historia podría haber sido distinta. Pero bueno, las cosas se dieron así y está.
¿Qué preferías entonces? Hacer trabajo social y con gente, la gente común y corriente que tiene problemas en los distintos puntos de este país. Trabajar en eso, por ejemplo, la situación de los trabajadores rurales, la situación de los pequeños trabajadores, de los pequeños propietarios, gente que vive en los barrios, que tiene problemas de todo tipo y que en alguna medida lo siento que pertenecen a mi clase, en el sentido más amplio. Aquí en alguna medida estoy jugando en una cancha que no es la mía. Estoy jugando de forastero. Y yo era muy joven, fue hace 30 años, ¿no? Y nosotros hicimos un pedido a Manzanares, porque era la fecha de las fiestas, y vino el camión de Manzanares, allí donde ella dice, en la calle Timbúes. Ahora cambió mucho, porque yo estuve en aquella esquina y está todo cambiado. Y bueno, lo apretamos, éramos unos cuantos muchachos jóvenes. Y nosotros teníamos miedo que los vecinos no vinieran a buscar, pero en menos de 5 minutos o 10 minutos... Se llevaron todo. No quedó nada en el camión. Sí. Es verdad. Y bueno, era una ayuda. Toda la gente iba, porque había mucha necesidad en ese tiempo, como hay ahora. Y bien, ahí siempre vino el camión y todo el mundo iba a agarrar su paquetito, porque venía paquetito y daban esto, lo otro, juguetes, muchas cosas para comer y eso. Y la gente, nosotros después rajamos por acá hasta París y Sarabia, y de allá teníamos unas motos y nos fuimos rajando. Y la gente, cuando atravesamos todo, que estaba menos poblado que ahora, era más chico, por eso yo les digo a ella que esto creció, da lástima. Nos decía gracias, vuelvan otra vez. Es verdad, un camión de Manzanares era. Sí. Yo me incorporé primero, porque soy 10 minutos más vieja, nací 10 minutos antes. Y un poco a través de la militancia estudiantil. En ese momento en el Uruguay los estudiantes estaba todo muy efervescente y ahí me vinculé a los compañeros que había en ese momento y después ya como somos gemelas ya enseguida yo tenía que tener alguna forma de vincularme con mi familia y nos vinculamos, se integró eso. La primera tarea que me tocó a mí de falsificar documentación, que era muy buena la falsificación, la verdad que siempre supo engañar al enemigo. Se reprodujeron todos los documentos de uso nacional, la cédula de identidad, el pasaporte, documentos de libreta de conducir, de sociedades médicas, de club deportivo, porque cuando te piden documentos, si tú abres un portadocumentos, si tenés varios documentos, la persona piensa, no, esto todo falsificado es demasiado. Nosotros en aquellos años, por la década del 60, precisábamos muchos vehículos y preferentemente utilizábamos Volkswagen, escarabajos y también camionetas, Folky, esencialmente porque en primer término las levantábamos de los lugares de estacionamiento que había en las calles, eran muy comunes
Los compañeros que exploraron y trabajaron en el interior, por ejemplo, tenían que resolver el problema de los abastecimientos de comida para grupos guerrilleros poco numerosos que se movieran en ese lugar tan solitario, ¿no? En un país donde hay vacas. Entonces, el problema de la carne es el problema de la conservación de la carne. Los acomodábamos, le cambiábamos un poco, le retocábamos la pintura. Algunos de ellos le cambiábamos la numeración, le hacíamos libreta y los volvíamos a una especie de legalidad hasta que convenientemente los utilizábamos. A algunos se le ocurrió algún día la idea de que, bien, nosotros podíamos cazar vacas, comer lo que necesitáramos en el momento y cómo conservar después el resto de la carne sin que se descompusiera para que el grupo guerrillero tuviera autonomía. E inventaron la posibilidad, o se les ocurrió la idea, la posibilidad de pasar la carne de esa vaca por una máquina de picar carne y fabricar chorizos, ¿no? Fabricar embutidos en la guerrilla. Habíamos hecho una pequeña herramienta que encajaba justo atrás de la llave y enseguida quedaba en contacto. Pero compraron una pequeña máquina de cocina familiar, chiquitita, ¿no? En la que pusieron ahí, en una manija, pum. Aquí se ponía la carne, por aquí salía la carne triturada, luego aquí íbamos a pasar una vaca por aquí. Sabemos que, enterado de ello, alguna agencia de publicidad alemana de la época se utilizaba en Europa como elemento de propaganda, recomendando las bondades que los tupamaros acá en Uruguay lo preferíamos como marca. Pero convencido de que la lucha tenía que ser posible de cualquier modo, les decía, bueno, aunque ustedes no lo crean, por esta pequeña maquinita, cuando lancemos la lucha armada van a pasar muchas cabezas de ganado, miles de cabezas de ganado. Después, por el hecho de preferir tanto el Volkswagen, tuvimos que cambiar de marca, porque eso nos empezaba a identificar y ser más versátiles. Pero cumplieron toda una época. Toda esa etapa de lucha armada, de clandestinidad, naturalmente que nos acercó mucho a la idea de la muerte, ¿no? Tanto es así que yo creo que estábamos muy familiarizados con la idea de la muerte, y la muerte estaba a la vuelta de la esquina, era una cuestión cotidiana, ¿no? Mucho más familiarizado que de pronto lo que estamos ahora, 30 y pico de años después, ¿no? De repente ahora le tenemos, no sé, más miedo, o más temor, o tratamos de... Antes estaba a la vuelta de la esquina y era algo normal, natural, formaba parte de la decisión, ¿no? La entrega de la vida por un ideal, ¿no? Zwischen 1968 und 1971 verübten die Tupamaros 23 Waffen- und Sprengstoffdiebstähle und 105 Anschläge gegen Einrichtungen der USA, der Polizei, der Militärs. Im selben Zeitraum erbeuteten sie bei 74 Überfällen auf Banken und Spielcasinos 10 Millionen $. Im Februar 1969, nach dem Einbruch in eine Finanzierungsgesellschaft, deckten sie anhand der erbeuteten Kassenbücher illegale Transaktionen auf, was eine Regierungskrise auslöste. Im Oktober des gleichen Jahres überfielen 49 bewaffnete Tupamaros als Trauerzug getarnt eine ganze Stadt. Sie besetzten Polizeistation, Feuerwehr, 4 Banken. Kurz darauf erbeuteten sie den Plan des Kanalisationsnetzes von Montevideo, um die Verhafteten aus den Gefängnissen zu befreien. Einen Monat später Entführung des Hauptaktionärs einer konservativen Zeitung. Gegen Lösegeldzahlungen für den Bau einer Poliklinik und einer Schule im Armenviertel wurde er freigelassen. April 1970, Erschießung des für Folterung zuständigen Polizeiinspektors auf offener Straße. Ein Jahr später, aus der Illegalität heraus unterstützte die Bewegung der nationalen Befreiung das linke Wahlbündnis Frente Amplio. Die Tupamaros zählten auf ihrem Höhepunkt 10.000 militante Anhänger.
la utilización de ciertas acciones armadas, ilegales, nosotros las utilizábamos como una herramienta de finalidad política. El objetivo inicial no es la destrucción de un eventual enemigo, sino que el objetivo primordial es despertar la conciencia nacional. Por eso las acciones tienen que ser simpáticas, tienen que ser entendibles, tienen que no ser cruentas, tienen que ser inteligentes, tienen que ser finas, tienen que ser no brutas y agresivas, sino entendibles para el común de la gente. Una cosa es la eventual ilegalidad y otra cosa es la brutalidad, que es una cosa distinta, que nos alejaba de la forma de percibir que tenía nuestra sociedad. Entonces, más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas. Y eso le dio una característica a todos nuestros años iniciales muy distinta. Como los compañeros que estábamos más registrados, la idea era transformarles la cara. Entonces algunos compañeros médicos empezaron a estudiar cirugía plástica, que había muy poco acá en Uruguay, porque no era que fueran malos médicos, eran muy buenos médicos, pero no sabían eso. Bueno, y ahí empezaron a operar los compañeros, a tratar de modificarlos un poco para un problema de seguridad, ¿no? Curiosamente, a mí me tocó llevar a la gente a hacerse los cambios. Entonces me acuerdo perfectamente cómo eran las viejas narices y cómo eran las de después y cómo eran las operaciones y cómo... No, lo mío es todo igual. La mía no, yo cuando en mi juventud fui boxeador antes de ser tupamaro. También fui jugador de fútbol y otras cosas. Entonces, de esa época creo que me vino un poquito el achatamiento de la nariz y también de nacimiento. De ahí me viene además el sobrenombre que tengo aquí por el cual todos me conocen, que es ñato. Ñato significa de nariz pequeña, pero no es cirugía estética. Esta nariz es auténtica, es genuina. Estaba igual así, pero con una jorobita acá. Línea era. Me eligieron a mí para prueba. Ahora, tuve la suerte de que ese compañero sabía mucho y me quedó muy bien. Después, otros compañeros médicos, pero no cirujanos plásticos, hicieron como la de Lucía y no les quedó muy bien de respiración. No, y quedaron todos iguales, con todos la misma nariz, todos los que pasaban por... Pero bueno, también sirvió en cierta medida. Nos conocimos en el MLN, en la militancia. Así, yo qué sé. A vuelta, en la organización la militancia era compartimentada en esos años de clandestinidad, ¿no? Y a veces te encontrabas y a veces te desencontrabas. Bueno, y dio la casualidad que nos encontramos en un momento que ninguno de los dos teníamos pareja y nos hicimos pareja. No tiene mucha complicación. ¿Y estaban en la misma columna? En ese momento sí. Él era el responsable político mío. Militar y político, digo. ¿Y cuándo fue? Fue en el año 72. En el 72, sí. ¿Y había un momento, una acción donde había los dos? Yo creo que nunca, ¿no? No, solo aquel auto que vos levantaste para la llenar de leche. Ah, sí. Nosotros, lo que pasa es que los grupos de acción operaban con un núcleo, vamos a decir, estable, y cuando precisaban refuerzo venía otra gente. Entonces, una vez el grupo en el que yo estaba precisaba un apoyo y él estuvo en una parte de la cosa.
Y yo estuve en una parte de Pándola, levantaba los autos. Pero siempre así. Y después, cuando la fuga de la cárcel, yo estaba en la acción y él era fugado. Ahí estuvimos más coordinados. Yo venía de afuera y él de adentro. Esa es la acción más linda que hicimos. De que yo participé, va. La fuga. Voy a empezar a llamar allí al local a eso del mediodía para ver si vino este asunto. ¿Está? Chao. Es un celular para comunicarse con la organización. Es nuevo acá en el Uruguay. El día que hagamos la revolución me la van a comunicar por el celular, me van a avisar. Quizás le voy a dejar cacharro eso. ¿El muerto dónde está? Sí, y los muros seguían ahí, ¿no? Los muros para allá, sí, para allá. Dejaron solo eso, estaban los portones. Allá por donde está la puerta aquella de vidrio sería el centro 1, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Aquí. Ese portón. Ese portón, los muros continuaban así, lateralmente. Creo que era un portón de hierro de 2 hojas. Y hacia allá estaba lo que se llamaba el centro 1, ¿no? Es decir, una cuestión radial desde donde se veía en todos los ámbitos de la cárcel. Había una puerta de rejas también después de esta. Otro portón de rejas, más allá, por donde está el ascensor, más o menos. Por acá entraba la visita, vamos. Aquí sí que estamos por donde más o menos estábamos presos nosotros, ¿no? Sí. La parte de arriba de la cárcel. Acá existía toda una cosa de alambre. Estamos entrando en una de las zonas más sórdidas del Uruguay, ¿no? De hace unos años. Ahora lo han transformado porque el capitalismo es maravilloso. Ha logrado transformar un lugar que fue de gran dolor y miseria en esta cosa tan refinada que parece europea, ¿no? Que es otro mundo. Bueno, por allí vamos a ubicarnos. Allí era el centro 1, el centro de vigilancia número 1, y las celdas iban para allá. El túnel se cavó por allá. Vamos a ver si lo encontramos. Empezamos el 11 de agosto y terminamos el 7 de septiembre. 42 metros aproximadamente. Participaron muchos. Siguen rotando. Porque nosotros agujereamos todas las celdas. Todas las paredes de las celdas que estaban ahí, de modo que nos podíamos comunicar por adentro. Y disponíamos, por lo tanto, de todos esos compañeros para... Luego agujereamos los pisos y los techos de las celdas hacia abajo, y aquí abajo comenzamos el túnel, aproximadamente ahí donde están esas cuerdas colgando, ¿no? Habíamos vaciado prácticamente todas estas celdas, todo esta ala. 111 compañeros que estaban recluidos ahí. Pero el túnel desembocó en el living de esa casita que está ahí, pasando por debajo de los cimientos del muro y por debajo de la calle. Esa casa pasábamos por un patio a la otra casa que da a la otra calle, que fue por la cual hicimos la evacuación.
¿Tú te acuerdas de la cifra? No me acuerdo, yo sabía el metraje cúbico. Nosotros habíamos calculado, la tierra cuando se excava se multiplica el volumen de 1 a 3. Y teníamos calculado la cantidad de metros cuadrados que podíamos disponer, de tal manera de que, vista la celda desde adentro hacia afuera, no se viera. Y como teníamos cada una de las paredes con una abertura que habíamos hecho, serruchando las paredes, ahí aprendemos que las paredes se serruchan como si fuera un madero. Sacábamos un bloque completo y por ahí íbamos pasando la tierra en bolsita, la comprimíamos abajo de las cuchetas y al final llegamos casi al límite de toda capacidad. Teníamos tierra por todos lados. En la guía Guinness de los récords mundiales, hasta hace poco, no sé ahora si alguien lo habrá batido, figuraba el récord mundial de fugas masivas. Esta, junto con una de una cárcel política en Irán. Zwischen 1967 und 1972 verwandelte sich Uruguay unter der verfassungsmäßigen Regierung in einen Polizeistaat. Der Präsident hatte die Grundrechte außer Kraft gesetzt. Linke Organisationen, kritische Zeitungen und sämtliche Synonyme für das Wort Guerrillero wurden per Dekret verboten. Hausdurchsuchungen und Verhaftungen wurden ohne richterliche Genehmigung durchgeführt. Es galt Versammlungsverbot. Nach einem 2000 Tage dauernden Ausnahmezustand wurde 1972 der innere Kriegszustand erklärt. Wer der Subversion verdächtigt wurde, kam vors Militärgericht. Hay una carga de sentimientos muy tristes, de mucha pérdida, que me hacen difícil volver a entrar al hospital militar. Sigue siendo como una boca de lobo, porque es el terreno de ellos. Ahora no estamos en guerra, pero los actores de aquel entonces todavía estamos vivos, ¿no? De un lado y de otro. Y la última sala era la sala 8, a la izquierda. Ahí pasé varios meses y llegaba gente herida todos los días. Si ellos querían que viviera, lo llevaban para ese hospital. En el tiempo en que nació mi hija, estaba allí internado. Había muchos compañeros, ¿no? Eran compañeros que estaban heridos en acción, en el momento del apresamiento, o torturados, ¿no? Y después de enfermedades normales que se fueron dando a lo largo de los años por el desgaste natural de la vida carcelaria. Ese fue el último periodo. Yo entré en una especie de manía persecutoria y me aparecía un dolor, como un fuego, como un calor en los oídos. Y me imaginaba que habían puesto un aparato electrónico para controlarme, incluso en el campo del pensamiento. Y viví un periodo de cerca de 2 años muy difícil, donde en los momentos que estaba más lúcido me daba cuenta que corría peligro de destruirme. El sistema democrático uruguayo, ¿qué confianza se puede tener en él? Muy poca hoy, muy poca siempre. Un sistema que votó la ley de impunidad para los militares bajo chantaje. Un sistema tutelado por el poder militar, por el imperialismo, por los organismos internacionales. Es un sistema democrático totalmente, digamos, cortado, castrado, mutilado. Por lo tanto, en el que no se puede tener mucha confianza. En cualquier momento
Él se derrumba, en cualquier momento él puede cometer cualquier arbitrariedad también, como lo ha hecho antes. Llegamos a la conclusión de que para procesar un cambio en el Uruguay, que es lo que nosotros queremos, es decir, algún cambio profundo que toque la estructura económica y la distribución de la riqueza, debemos hacerlo con la mayor cantidad de gente posible, es decir, que tiene que ser de masas. Y para eso nosotros debemos estar metidos donde está la gente. Hoy, tal como la lucha se presenta en nuestro país, tenemos que actuar legalmente, no solo actuar, sino imponer nuestra legalidad. Porque nosotros éramos una organización prohibida, nuestra bandera estaba prohibida, nuestros símbolos estaban prohibidos. Ahí se decidió que nosotros nos íbamos a imponer nuestra presencia legal, les gustara o no les gustara. Íbamos a comenzar a hacer actos públicos, íbamos a abrir locales como este, así a la luz pública. Y que íbamos a pelear por eso, por estar instalados en el país. Y lo logramos, pero nos dio trabajo, no creas que fue fácil. Dio mucho trabajo, meses y meses de militancia de los compañeros para decir, los tupamaros estamos aquí, y de aquí no nos van a mover. Por eso nosotros peleamos para estar en el Frente Amplio. Estamos dentro de la Central Obrera, tenemos gente del movimiento estudiantil en los lugares de lucha social, es decir, allí donde haya algo organizado tratamos de estar. Cuando nos incorporamos a la lucha legal, nosotros también nos incorporamos al apoyo político y hasta electoral del Frente Amplio, que aglutina a toda la izquierda del Uruguay, y triunfamos. Hemos venido cada vez teniendo más votos y hemos llegado a ser el gobierno. En este lugar donde estamos ahora, el gobierno somos nosotros, paradojalmente, de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, somos gobierno también de esos lugares que antiguamente nosotros asaltábamos. Mañana podemos ser gobierno del Uruguay. Nosotros corremos el riesgo de ser el gobierno del Uruguay. Las elecciones pasadas, en 1994, no llegamos a ser gobierno por muy pocos votos. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo va? ¿Se va cómodo atrás? No, no. ¿Quiere ponerlo en la valija eso? Yo voy a San Leopoldo, allí voy a un congreso del movimiento de los Sin Tierra, que tuvieron la deferencia de invitarme. Es el primer viaje que hago al exterior desde que soy legislador y prácticamente ni pensaba, siendo legislador, ir a ningún lado. No, la corbata no tengo. Voy a un país tropical. El día que nos saquemos la dependencia cultural en muchas partes de América, a la corbata le prenderemos fuego. Si tuviéramos nuestra propia personalidad definida, es ridículo. Alguna vestimenta que puede tener su sentido en los países templados y templados fríos, empiezan a ser ridículas en América Latina, con estos soles. ¿Lo piden esto? Bueno, perdónenme. Es un pasaporte diplomático, debe ser probablemente el único que hay en el mundo, con una foto de Ginny sin corbata. Bueno, Marco.
Representa una parte de mi pueblo y creo que en la situación nuestra el quedarnos en parlamentario sería ridículo, sino que el Parlamento sirva para expresar muchas luchas anónimas que existen en nuestra sociedad. Si no trabajo ni en la base del pueblo no tiene sentido estar en el Parlamento. A mí me detuvieron el 11 de agosto en la calle Avenida Italia. Yo ahí me debía encontrar con otra persona que en ese momento yo no sabía que estaba presa y tenía anotada el encuentro conmigo, aunque estaba en clave, y bueno, ellos lo pudieron determinar. Y cuando yo iba llegando al lugar, venía caminando, empecé a ver algunas cosas que no me parecieron raras y decidí seguir caminando. Pero en el momento que pasaba por el lugar donde yo me debía parar, vinieron de varios lados y bueno, y me agarraron. No tuvo más. Ellos ya sabían a quién iban a buscar y todo, tenían claro quién era yo y todo. En ese momento igual no hubiera podido escapar porque estaba rodeada la zona que yo no había visto. Ellos estaban todos vestidos de civil. En ese momento había un tiempo en la que el militante está solo él y su alma y sus represores que pueden hacer con él lo que quieran, ¿no? Uruguay fue el país que tuvo más torturados per cápita del mundo. Creo que 1 de cada 55 habitantes del Uruguay fue torturado. Todos los militares de cualquier tendencia que existen hoy en Uruguay, los que hicieron carrera, los generales actuales, los coroneles, todos torturaron. Cualquiera sea la posición que tengan hoy. No se puede hacer carrera militar en un ejército golpista como el argentino, como el uruguayo, etcétera, sin que los oficiales se hayan enchastrado. Era parte del compromiso de ellos. Cómplices de la tortura fueron desde la Embajada de los Estados Unidos y sus presidentes, y sus ejércitos, y sus servicios de inteligencia, todo el cuerpo diplomático, la iglesia, abogados que funcionaron para los militares, médicos, cantidad de médicos que estuvieron en la tortura y que hoy siguen ejerciendo la medicina, políticos que hoy están en el Parlamento. Ellos intercalaban interrogatorios, castigos con interrogatorios de palabra, iban intercalando, y plantones, y se formaba todo un clima de represión en un núcleo grande de gente, porque el cuartel ese estaba lleno de compañeros, por todos lados había compañeros, pero no nos veíamos mucho porque teníamos una capucha puesta. Entonces vos te dabas cuenta por lo que se oía. Y bueno, y siempre había algún soldado que algún informe te pasaba, ¿no? ¿Y qué forma de castigas? Bueno, a mí en concreto lo que me hicieron fue una cosa que se llama submarino, que es meterte en el agua atado a una tabla, así, cabeza abajo, y después la picana eléctrica y algunos golpes. Después te hacían caminar por un pretil de una azotea. En realidad después yo vi el lugar donde caminé, pero en el momento la sensación que tenía, como estaba vendada, era que había un vacío para el costado. Y después plantón y... no sé, a mí no me hicieron muchas más cosas. Eso. ¿Qué es la picana? La picana es electricidad, es un palito que tiene electricidad y que te van poniendo por todo el cuerpo y te da una descarga eléctrica, que ellos la miden, la regulan con
con una llavecita, no sé, nunca la vi directamente. Lo que sentís es como si uno pusiera las manos en un enchufe, una descarga sentís. Lo que pasa es que la hacen limitada para que no te mate, pero a su vez como tú estás mojado y el agua es buena conductora de electricidad, te da una sensación de que te electriza toda, ¿no? Esa es, vamos a decir, lo que se busca es eso. Yo te puedo decir a ti que permanezcas sentada ahí, sentada, sin moverte ahí, sentada, cómodamente sentada. Y para ti eso se transformará en tortura dentro de 3 meses que estés sentada ahí. El problema es tiempo. Y estar sentada es un instrumento de tortura, solo que yo tenga tiempo suficiente para someterte a esa obligación, que estés sentada. Es difícil de contar, porque eso en un mar de gritos y de empujones y a veces hay mucha gente que le están haciendo lo mismo al mismo tiempo y se oye, y entonces es como un lugar que vos no perdés la noción, porque había momentos en que te desmayás y no te das cuenta después dónde estás. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, cuando te meten en el agua hay un momento que te empezás a ahogar. Ahí yo no me acuerdo cuando me sacaron. Después me acuerdo, pero no sé tampoco cuánto tiempo pasé, ¿viste? Respirar, comer, orinar, cualquier verbo puede ser transformado en un instrumento de tortura si hay tiempo de por medio. Entre el que te tortura y vos se genera como una guerra personal, digamos, ¿no? De quién vence. Tú me preguntas cómo resistías. El problema es que a veces no se resiste. O el último grado de la resistencia es la muerte. Si a vos no te sacaban ninguna información, vencías tú. Y si tú tenías que decir algo o inventabas algo que no estaba muy bien inventado, vencía el otro, ¿viste? El juego es así, para los dos lados. Hay fenómenos que son lisa y llanamente. Los hombres se enamoran de las mujeres se enamoran de los hombres. El mundo está hecho así. Y eso pasa en cualquier circunstancia. Si lo intelectualizamos demasiado, perdemos la poesía de la vida. En el peligro, en la inseguridad, creo que a los hombres se les multiplica más la necesidad del amor. Tal vez por una instintiva razón de seguridad. Es una manera de querer la vida. Ya soy un viejo y me contemplo en los años potros que se fueron. Y bueno, la compañera es un refugio de las tensiones y viceversa. Canaro y Caruso Alfredo de Angelis
Siempre que hay una situación de guerra, hay muertos. Eso es una ley de la historia y de los dos lados. Nosotros, la precaución que tomábamos era que no hubiera muertos civiles. Después la dinámica de la lucha llevó a que hubiera algunos enfrentamientos y que hubiera algunas muertes decididas, o sea, ejecuciones que le llamamos nosotros. Sí. Pero siempre buscamos, en el caso de las ejecuciones, por ejemplo, hicimos un estudio pormenorizado de la persona y de las razones por las cuales debía ser ejecutado. El caso de Mitrione, por ejemplo, que era un agente del imperialismo que había estado enseñando en Panamá, en Brasil, y había venido a Uruguay a enseñar técnicas de interrogatorio y de tortura, era un personaje claro, ¿no? Que estaba claro que él tenía que ser, es decir, que era dañino para la población del Uruguay. Mitrione usaba una aguja debajo del cuello para explicarle a los futuros torturadores del Uruguay, que luego torturaron al país en masa, que la tortura debía hacerse científicamente. Entonces, con su aguja él torturaba, mostrando que lo que había que hacer era aplicar el dolor justo en el momento justo para obtener la información justa y necesaria. Se desarrolló en primera instancia aquí dentro de la cárcel. Nosotros dimos la idea de construir cárceles del pueblo y secuestrar personalidades de la oligarquía uruguaya y también diplomáticos. Negociar la liberación de ellos a cambio de la liberación nuestra. Dicho de otro modo, teníamos dos planes de fuga en marcha. Uno por la vía del túnel y el otro por la vía del secuestro. Lo que pasa es que en ese interín se había producido una alteración política de la situación y el gobierno represivamente había subido varios escalones. Empezaban a pasar cosas de verdadero terrorismo de Estado. Y, digamos, el gobierno había legalizado en parte los métodos represivos. Y en ese marco fuimos muy golpeados, tuvimos muchas pérdidas. Estaba justo Pacheco Areco de presidente. Los ministros querían que él aceptara el canje. Y él les pidió un plazo de 15 días para hacer una represión que era rastrillo, es decir, que era revisar todos los barrios de Montevideo para tratar de descabezar el MLN. Y de encontrar a Mitrione. Entonces tuvieron la suerte de que encontraron a la dirección del MLN. Y ellos pensaron que nosotros no íbamos a cumplir con el plazo porque ellos tenían en sus manos a Sendik. Y cumplimos nosotros con el plazo. Que quizás lo más difícil sea la decisión de hacer una ejecución. Para hacer, por ejemplo, la ejecución de Mitrione, hay una discusión antes de hacerla y después se decide hacerla. Una vez que se decide, bueno, Juan Pérez es el encargado de ejecutarla, pero la responsabilidad es de todos, porque todos participamos en la discusión. ¿Participaste tú en la discusión tratando la muerte de Mitrione? Sí, participé, sí. ¿Y cómo votaste? Y yo voté a favor porque en ese momento, bueno, nosotros estábamos en una situación de... Ellos habían puesto especie de estado de sitio. También afirmativamente porque era muy clara la misión que venía a cumplir él acá. Y él mismo, cuando estaba secuestrado antes de morir, era consciente sabía, es decir, tenía claro por qué iba a morir. Am 27. Juni 1973 übernahmen die Generäle offiziell die Macht. Das Parlament wurde aufgelöst. Es begann eine 12 Jahre dauernde Militärdiktatur. Die Gewerkschaften waren verboten, die Universität unter Polizeirecht gestellt.
In den Gefängnissen saßen 50.000 politische Gefangene. 9 Führer der Tupamaros wurden in Kasernen im Landesinneren verbannt, als Geiseln des Regimes. No se puede hacer lucha armada sin estrategia. Y creo que a determinada altura de los acontecimientos, de hecho, nos quedamos sin estrategia. Es la historia de cómo acumulamos un capital político importante, una influencia importante en el pueblo uruguayo, y cómo no fuimos capaces de prever lo que los propios acontecimientos iban a desatar. Lo que fue derrotado no fue solo el MLN, sino la izquierda, la universidad, la central obrera, todo. Los partidos políticos, incluso burgueses, también fueron derrotados por un golpe fascista de carácter militar, ¿no? Y la falta, creo que esto fue decisivo, de un aparato en la calle que sirviera desde el punto de vista militar para instrumentar la resistencia popular, determinó que cuando más el pueblo uruguayo dispuesto a resistir nos necesitaba, no nos tuvo. Y este es un error imperdonable. Nos sacaron y nos distribuyeron en unidades militares por año en el interior y nos cambiaban de lugar permanentemente. Estábamos 4 o 5 meses en una unidad aislado, casi sin trato humano, en condiciones realmente difíciles. Y diría que hasta penosas. No me gusta hablar mucho de esto. Y no me gusta hablar porque nadie, quien lucha en el acierto o en el error, quien se enamora del cambio social y se considera revolucionario, tiene que tener el riesgo de la muerte y de la prisión como una de las eventualidades. Pero el hombre es un bicho raro. Hay gente que arriesga la vida por manejar un auto a 300 kilómetros. Arriesgar la vida por una causa hermosa parece bastante más racional. En aquellos años cuando nosotros estábamos de rehenes, se nos presentaron situaciones que teníamos que luchar a veces por lo elemental. Por ejemplo, recuerdo cuando estábamos en Santa Clara de Olimar, un cuartel en una zona ganadera muy aislada. Habían dispuesto que nos llevaban al baño de mañana y de noche. Muchas veces, por incomodidades de la guardia, no nos llevaban. Y nos dábamos cuenta que la retención de orina nos creaba problemas orgánicos, algunos de los cuales arrastramos hasta el día de hoy. Y entonces empezamos a solicitar que nos dieran un servicio. Nadie nos atendía y llegamos a hacer un verdadero escándalo. Armamos varios líos. Éramos sancionados, nos ponían de plantón, pero al final decidieron aflojar. Un buen día abrieron la puerta y tiraron un servicio que para nosotros fue como un trofeo. Era un humilde servicio de plástico, pero que nos permitía nada más ni nada menos que orinar cuando nuestro cuerpo nos lo pedía. Después nos mudaban de cuartel y cuando nos ponían las esposas con los brazos atrás, nosotros agarrábamos el servicio y nos íbamos con él. Y fuimos descubriendo
que cuanto más asqueroso era el servicio, más lo respetaban. Estábamos en una unidad en el cuartel de Rocha, donde los calabozos estaban contiguos. Y bueno, en alguna forma convinimos un sistema de clave que por golpes en la pared identificáramos las letras que componen el lenguaje. El día de la Nochebuena o de la Navidad de 1973 me hizo una señal de que me estaba escuchando y le transmití lentamente la palabra obvia de esos días, que era la palabra felicidad. Me recuerdo que 2 golpes juntos equivalían a 5. 3 golpes juntos equivalían a 10. Y lo único que se me ocurrió en ese momento es ponerle un número a cada letra de acuerdo al orden que tienen en el alfabeto. La F6, la E5, la L10, la I8, la D4, la A1, la D4. Felicidad. Golpeándolo así suavemente y él oyendo. Él demoró. De pronto se hizo un silencio y yo pensé, se ve que estaba descifrando el mensaje. Pero al rato él me tocó candombe en la pared diciendo entendí y me transmitió él también a mí la misma palabra. Cuando nos ponían en otros cuarteles, en calabozos que estaban separados, utilizábamos el mismo lenguaje, pero en ese caso utilizábamos la garganta, garraspera o toses más cortas, toses más largas, y nos permitía alguna forma de comunicarnos. Por ejemplo, equivalía a 5, y cuestiones por el estilo. Entonces lográbamos instrumentar alguna comunicación. Y Mujica, que es un agricultor de toda la vida, pasaba sus largas horas de cautiverio imaginando plantaciones, crianza de cerdos, de aves, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto comenzábamos una conversación cualquiera sobre problemas técnicos de la cría de animales o de la plantación de legumbres, y generalmente, siempre, todas esas conversaciones terminaban en cuál era el mejor modo de comerse a los chanchos, o de comerse a los pollos, o de comerse a los choclos. Lo que nos imaginábamos cuando él hablaba era las chuletas en el plato, ¿no? ¿Cómo le va? Encantado, un gustazo. Estos alemanes son medio locos. ¿Ustedes no se conocen de él? No, personalmente no. Yo a él lo conozco, pero de mirarlo y hubiera deseado poder ver todos los goles de él, pero no pude. Pero él forma una parte, vos formás una parte importantísima de mi vida. Nosotros estuvimos incomunicados 13 años, totalmente incomunicados, sí, ¿no? Incluso el tiempo a veces lo medíamos por los campeonatos mundiales, ¿no? De 4 en 4 años, y porque la prohibición de escuchar radios era total para los mismos soldados. Pero es imposible cumplir esa orden en el Uruguay. Y más con el fútbol, ¿no? Entonces, Morena era el grito que llegaba a los calabozos por las radios los sábados y los domingos, cuando hasta los soldados más disciplinados no cumplían la orden. Nosotros pasamos mucha hambre, ¿viste? En algunos momentos.
Yo aprendí a dibujar estando preso. Aprendí a dibujar, ¿no? Y un día un soldado me vio dibujándote a vos. En una foto que había conseguido del suplemento del día. Y el soldado le gustó el dibujo y dice, ¿no me lo regala? No, lo vendo, le digo. Yo precisaba, ¿viste? Precisaba tabaco, precisaba hierba, precisaba comida. ¿Y cuánto es? Y media cebadura de hierba. Y se corrió la bola, ¿viste? En ese cuartel. Lo voy a decir ahora porque no importa, sí, ¿no? Sí. El batallón de ingenieros de combate de Paso de los Toros. Entonces todos me venían a comprar morena. En aquella época se discutían, en todo el país se discutía cuánto valía morena a los efectos de su transferencia internacional. Y había rumores permanentes, que lo venden para acá, que lo venden para allá, que tal equipo paga tanto, que en Italia pagan tanto, que en España pagan tanto. Siempre eran millones de dólares. Y yo lo estaba vendiendo allá en las catacumbas de los cuarteles del Uruguay por una cebadura hierba, un chorizo hervido con zoom en un casco de guerra, un huevo duro. Esa era la cotización de morena en los calabozos del Uruguay. El zoom, ¿no? Es ¿no? un calentador eléctrico en el agua. Entonces así se hacía un chorizo. De millones de dólares pasábamos a... Sí, pero ojo. Da otro valor. Ojo, capaz que ese era... ahí salvaba una vida ese chorizo. Sí. Y bueno, yo te voy a regalar un libro que escribimos en el cual contamos algo que fue verídico, ¿no? Para que veas que además no es de hoy. Cuando éramos chiquitos, para nosotros era un sueño estar acá. Y hacerle goles a Nacional a patada. Pero no pudimos, bueno, nos salió una chanca de Tupamaros y la vida fue por otro lado. Pero al principio ver una puesta de sol, ver pasar un auto, yo que sé, comer un chorizo en la esquina, era lindo. Eran cosas que uno rescataba de la vida. Nos encontramos con hijos que dejamos niños y que, bueno, ahora son adolescentes de pronto o niños mayores. Y nos encontramos también con la reconstrucción de los lazos de compañeros, ¿no? Digo, gente que pasó separada muchos años, que se enfrentan como a empezar de nuevo, ¿no? Y Pepe se llevó la escupidera rosada por la cual había peleado durante años. Se la llevó para la libertad. Yo me reía viéndolo a Pepe junto con cantidad de compañeros que se iban yendo como un caminito de hormigas con sus pocas cosas al hombro, hasta donde ya lejos estaban esperando la gente y las familias, ¿no? Le di un abrazo a algunos amigos que me estaban esperando y un abrazo a mi madre que me estaba esperando. Y salí a militar porque tenía muchas cosas que hacer. Yo salí con las cosas muy definidas. Sabía que iba a conseguir una chacra, sabía que iba a ir a trabajar la tierra. Sabía, no tenía nada, pero sabía que iba a ir.
¿Estás listo, maestro? Colorado. Gato, ¿estás listo? Bueno, corrido, corre. Cámara. Gato. Rollo 5,7. Nuestra lucha, ayer, hoy, continuará más allá de los años de vida que puedan quedarle a esta y aún a la otra generación. Pero al socialismo llegaremos. ¿Y una ciudad se puede sacar? Es difícil. Vender pechera, vender El camino que uno es nomás. El asunto es bastante simple. Se iniciaba una legislatura. El personal y fundamentalmente la Guardia de Seguridad que trabaja en el Palacio no tiene por qué conocer fundamentalmente a los nuevos diputados. Como yo acostumbro a moverme en una motito, porque entre otras cosas, ¿para qué usar un motor 1500 centímetros? En este mundo, cuando con un motor de 80 centímetros uno se puede trasladar. Y vine a estacionar la motito al lado de una garita donde el personal policial tiene un puesto de guardia. Como no me conocían, me dicen, mire que no se puede dejar acá, esto está reservado a los diputados. Y entonces yo le dije, bueno, aunque no lo parezca, muy consciente que mi estilo de vestir y todo lo demás no condice con una tradición, le dije, mira, aunque no lo parezca, yo soy diputado y... Señor representante Maía, señor representante Matos Pugliese, señor representante Michelini, señor representante Molinelli, señor representante Mujica, pienso que soy, señor representante Nicolini, para el conjunto del sistema, una especie de florero folclórico que sirve para demostrar la amplitud, entre comillas, de la democracia uruguaya. Como un florero, esos que se ponen para adornar una casa. La democracia como filosofía no es una cosa terminada jamás. Participar en el juego de la democracia liberal no significa estar de acuerdo con ella. También hay que reconocer que la democracia liberal, con los enormes defectos que tiene, es un paso mucho más adelantado que es tener que soportar el fascismo. Cuando salimos de la cárcel, cuando se dio la liberación y tomamos la decisión política de militar abiertamente en el trabajo de masa y legalmente, en función de cuáles eran los parámetros que tenía el común de nuestra gente, tal vez no nos damos cuenta, pero esta era una posibilidad que estaba comprendida. Sin embargo, nosotros tuvimos que hacer un largo proceso. Y tampoco estoy convencido de que vayamos a seguir en esto. No sé. Mañana las circunstancias pueden ser otras. Yo no me considero ni siquiera ni el mejor ni el más apto. Creo que hay compañeros más jóvenes que se adaptarían mejor a esto. Y tal vez con una formación técnica más adecuada. Acá es importante ser medio abogado, hay que entender de leyes. Algo que me resulta tediosamente aburrido. Y bueno, pero las cosas son así.
no sé. No sé qué nos depara el futuro. Lo que sé que mientras pueda voy a seguir. ¿Y tú estás elegido por cuántos años? Me quedan 4. Pero tengo la opción de irme antes. No sé si soporto 4 años más acá. Tengo compañeros suplentes que son menos conocidos que yo, pero yo pienso que se adaptarían mejor que yo. ¿Es una cuestión del carácter? ¿O? Sí, tiene mucho que ver con el carácter. Yo sigo siendo un campesino. Y bueno, no soy lo más adecuado para estar encerrado en este marmóreo edificio lleno de protocolo. Vivir siempre es un precio, además de una aventura. No estoy desconforme con el precio que he pagado, al contrario, me siento gratificado. Soy casi un viejo feliz. Yo no traicioné a un jovencito soñador. Por eso para mí la lucha y los sueños son una gratificación, no son un castigo. Bueno, algunas horitas que he pasado de calabozo y algunas aventurillas de ese tipo, y que yo no creo que sean cosas dulces, pero son parte de mantenerse coherente con uno mismo. Yo vi de un águila mora volando sobre un chilcal, y era el alma cimarrona cambiando la libertad. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, luz de la banda oriental, prenda de los tupamaros,